Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Amairani Contreras del Moral y hoy voy a ser su moderadora. Vamos a llevar a cabo un compañerismo filosófico, el segundo del semestre. Somos de sexto E y estoy con mi compañero Luis Leonardo Flores Acosta, Iliac Segovia. Em, Vamos a hacer una lectura acerca de la oralidad versus escritura de Platón. Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente. Primero vamos a hacer un ejercicio de respiración para que nos concentremos en la lectura y en lo que nos dice nuestro ser interior. Posteriormente vamos a dar inicio a la lectura. Como esta vez es una lectura más corrida y más larga, lo que vamos a hacer es, yo voy a leer primero toda la lectura como de reconocimiento y posteriormente vamos a realizar una lectura pausada. Vamos a leer unos diálogos, lo mismo 3 veces, o sea, todos, para darle un mayor entendimiento y posteriormente ustedes van a emplear la habla intencional, la conversación intencional o el habla preciosa para dar su opinión acerca del párrafo, qué es lo que les dice. Y así con las 3 divisiones que vamos a hacer del texto, yo les voy a indicar hasta dónde vamos a leer y lo van a tener que leer 3 veces. Y bueno, al final de todo vamos a hacer un ejercicio acerca de una experiencia que tuvieron. Vamos a elegir una frase del texto y sobre eso algún voluntario nos va a decir una frase acerca de lo que entendió. Y por último vamos a entrar en la metaconversación, que ya es lo último de nuestro compañerismo filosófico. Para empezar, vamos a empezar. Bueno, ¿alguna duda? No, Por mi Ok. parte no. bueno, de mi parte no tampoco. Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio de respiración. Les pido que adopten una posición cómoda en donde estén derechos, sus hombros estén alineados. Traten de no encorvarse y bueno, les pido que cierren los ojos. Vamos a hacer un ejercicio de respiración primeramente. Eh, Concéntrense solo en su respiración, en las partes en las que el cuerpo se mueve a la hora de que ustedes respiran. Solo en su respiración, alejen todos los pensamientos, toda la rutina que han llevado en esta semana, olvídenla, concéntrense en la respiración, en cómo su pecho sube y baja, en cómo su estómago, su abdomen se mueve. Únicamente en la respiración, no piensen en nada más. Dejen atrás todas las preocupaciones, todos los pendientes. Respiren. Vamos a respirar en 5 tiempos. Inhalan en 5 tiempos y exhalan en otros 5 para controlar un poco la respiración. Empezamos, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Nuevamente inhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos 1, 2,
3, 4, 5. Muy bien, ahora voy a contar 5 tiempos. Inhalan y lo sueltan por la boca en una sola emisión. Ok, empezamos. Inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalen por la boca. Exhalamos. Nuevamente inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos por la boca. Nuevamente inhalamos 1, 2, 3, 4, 5 y exhalamos por la boca. Bien, ahora vamos a contar 6 tiempos. Inhalamos y en 6 exhalamos. Vamos, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez más, inhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, ahora para finalizar únicamente se van a centrar en su respiración, como ya lo dije, al ritmo que ustedes quieran, pero que sea nivelado, por favor. Concéntrense en el movimiento de su cuerpo, en el movimiento que hace su tórax a la hora de inhalar y exhalar. ¿Qué partes del cuerpo emplean para poder inhalar y exhalar? Despejamos la mente, dejamos de pensar en todo lo que tenemos que hacer. Nos concentramos únicamente en nuestro cuerpo, en nuestra respiración. No hacemos nada más que respirar. Solo respiramos. Inhalamos y exhalamos. Únicamente eso. Nos concentramos en nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Concéntrense en su respiración. Solo en su cuerpo, no piensen en nada más. Bueno, cuando estén listos pueden ir abriendo sus ojos poco a poco. Cuando se sientan preparados, abran sus ojos. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Ya están listos? ¿Se sienten un poco más despejados?
¿Sí? Sí, yo me siento más relajado. Ok, bueno, entonces, No sé, mi compañero Jack. Ah, me duelen un poco los ojos, pero está bien. ok. Bueno, entonces podemos empezar con nuestra lectura. Como ya les dije, voy a hacer una lectura corrida para familiarizarnos un poco con el texto y posteriormente vamos a dar paso a la lectura pausada. Lo único que tienen que hacer es escuchar. Oralidad versus escritura. Es de Platón. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro. Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí que había por Naucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar, el que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como Tamus llaman Amón. A él vino Teut y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios, y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo, oh artificiosísimo Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan al descubrir la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no de verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Fedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus, en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Fedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice. Sócrates, así pues,
El que piensa que al dejar un arte por escrito y de la misma manera el que lo recibe deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más para el que las sabe que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Fedro, exactamente, Sócrates. Porque, porque es que es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida. Pero si les podría preguntar algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podría llegar a creer como si lo que dicen fuera pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y a la misma cosa. Pero eso sí, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual, igual entre quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratados o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas son capaces de defenderse, no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Bueno, ese es el texto completo. ¿Cómo lo ven? Más o menos, ¿y creen que es entendible? Pues yo creo que cuando por si yo lo leo, voy a comprenderlo más que escuchándolo, porque así como que no entendí muy bien. Ok. Y bueno, la primera vuelta, lo que acabo de leer, nada más era un poquito de reconocimiento. Y ahora vamos a dar paso a la lectura pausada. Em, ¿Les parece si hablamos en orden alfabético? Primero yo como moderadora, después Luis y a lo último Iliac para llevar un orden. Y asimismo, una vez que terminemos de hablar en la lectura pausada, vamos a dar nuestras opiniones en el mismo orden, ¿ok? La primera lectura que vamos a hacer son los diálogos Sócrates, Fedro y Sócrates, los tres primeros diálogos, y lo mismo para todos, ¿ok? Tengo Sí. una pregunta. ¿Cuál era el orden? Es que no sé si mi internet está fallando un poco, pero no escuché bien. Y sí, primero yo como moderadora, después Luis y por último tú, Iliac, ¿ok? Bueno, vamos a Ok. empezar a dar paso a la lectura pausada. Oralidad versus escritura. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que, si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro. Preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí, oí que había por Náucratis, en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar, al que por cierto está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Teut. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llaman la Tebas egipcia, así como Tamus llaman Amón. A él vino Teut y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o desaprobaba, según le pareciese bien o mal lo que decía.
Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Tamus a Teut, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Teut: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teut, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no de verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Ok, ahora es mi turno de leer. Oralidad versus escritura. Platón. Sócrates. Tengo que contar lo que oí los antiguos, aunque en verdad solo ellos la saben. Por cierto, si nos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Pedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Había Sócrates en Egipto, uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llama. El nombre de aquella unidad era el de Teut. Fue este quien, primero, descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, y además el juego de damas y dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto Tamus, que vivía en la gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban la Tebas egipcia. Así como a Tamus llaman Amón, a él vino Teut, y le mostró sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. A él le preguntó la utilidad que cada una tenía, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobó según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, observación en contra de cada arte, que tendríamos que disponer de ellas para tratar. Habló de las letras, dijo: este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios, fármaco de la memoria y de las sabidurías. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teud, a unos les es dado crear arte, a otros juzgar qué de daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya fiándose de lo escrito, llegarán a- al recuerdo de quienes llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. Me perdí. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad, porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes y difíciles,
además de tratar porque han acabado por convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Ok, creo que ahora es mi turno. Y si en algún momento me trabo nada más, díganme. Um, Oralidad versus escritura. Platón. Sócrates. Tengo que contarte algo que oí de los antiguos, aunque su verdad solo ellos la saben. Por cierto que si nosotros mismos pudiéramos descubrirla, ¿nos seguiríamos ocupando todavía de las opiniones humanas? Fedro, preguntas algo ridículo, pero cuenta lo que dices haber oído. Sócrates. Pues bien, oí que había por Náucratis en Egipto uno de los antiguos dioses del lugar al que, por cierto, está consagrado el pájaro que llaman Ibis. El nombre de aquella divinidad era el de Zeus. Fue este quien primero descubrió el número y el cálculo, y también la geometría y la astronomía, además, el juego de damas y el de dados, y sobre todo las letras. Por aquel entonces era rey de todo Egipto, Zamus, que vivía en una gran ciudad de la parte alta del país, que los griegos llamaban a Tebas egipcia, así como a Zamus llaman Amón. A él vino Zeus y le mostraba sus artes, diciéndole que debían ser entregadas al resto de los egipcios. Pero él le preguntó cuál era la utilidad que tenía cada una, y conforme se las iba minuciosamente exponiendo, lo aprobaba o lo desaprobaba según le pareciese bien o mal lo que decía. Muchas, según se cuenta, son las observaciones que a favor o en contra de cada arte hizo Zamus a Zeus, y tendríamos que disponer de muchas palabras para tratarlas todas. Pero cuando llegaron a lo de las letras, dijo Zeus, este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo, oh artificiosísimo Zeus, a unos les es dado crear arte, y a otros, juzgar qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen, porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es, pues, un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino simplemente un simple recordatorio. Mm, Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no verdad. Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienen muchos conocimientos, siendo, al contrario, en la mayoría de los casos totalmente ignorantes y difíciles, además de tratar por qué han acabado por convertirse en sabios aparentes en un lugar de sabios de verdad. Bueno, ciertamente este texto me parece bastante interesante, el último diálogo, en especial de Sócrates. Em, Siempre me ha parecido muy curioso cómo es que los conocimientos que actualmente tenemos pues se desarrollaron, cómo es que empezaron a existir. Y bueno, algo que me dice este texto es algo cómico, por así decirlo, porque lo que anteriormente parecía un chiste o una mala idea, hoy en día se ha convertido pues en la base de todos los conocimientos.
creo que la escritura es algo muy importante que, al contrario de lo que se creía antes, nos da bastante inteligencia, nos da bastante experiencia y saber. Y bueno, creo que es de suma importancia esto. Em, También hablando más de lo que este texto me dice, es que realmente no tenemos que juzgar, em, ¿cómo ponerlo? No tenemos que juzgar lo que otras personas creen o los conocimientos que otra persona tiene, porque pues nunca sabemos cuánto de eso podemos aprender y cuánto de eso posteriormente podemos llevar a la práctica y que se vuelva parte de nuestra vida diaria, se vuelva algo importante para nosotros. Y bueno, creo que es bastante esencial recalcar esta parte del no juzgar antes de conocer. Y pues eso es lo que me transmite este párrafo, este texto. Y pues es de suma importancia tenerlo en cuenta siempre y ante toda situación. Ahora yo voy a dar mi pista. Me gustó mucho al inicio algo que es que él escuchó algo conversado, pero no era la verdad absoluta, que ellos solamente sabían lo que era la verdad. Yo creo que en la vida actual todos deberíamos ser así. Si escuchamos algo o nos dicen algo, no ser tan creídos y no andarlo difundiendo como si fuera la verdad absoluta, ya que solamente esas personas saben lo que realmente sucedió. Después, analizando el texto de que Teúd va a ver al rey, como que todo lo que había desarrollado, que entre ellos la escritura, pues el rey muestra como un poco de enojo, ya cree que a los egipcios, a toda la población, los va a volver como un poco mediocres, ya que les va a evitar como que el proceso de pensamiento, porque todo lo que van realizando en su vida diaria lo va a registrar prácticamente en la escritura. Como lo había hecho mi compañera May, yo comparto esa parte de que es muy importante, ya que fue como que la escritura lo primero que nos permitió ir teniendo registros de el paso de la humanidad por el mundo, aunque también creo que tiene razón lo que dice el rey, ya que no creo que la lectura sea algo que nos haya vuelto como mediocres, pero en la actualidad sí creo que la tecnología a veces no nos permiten como que desarrollar el pensamiento y desarrollar tratar de, ya que hay veces que todo ya nos evitan eso, entonces sí creo que nos ha volvido, por decirlo así, mediocres, como describe el rey a esto. Bueno, a mí me gustó mucho la idea que compartes, Luis, eh, porque, bueno, tomando en cuenta más que nada el texto que se echa Sócrates, quiero pensar que refiere más que nada a estos comportamientos o saberes que tenemos los seres humanos y que quizá algunos lo conciben como el hecho de mm, que este es transmitido por algo más, quizá, no lo sé, algún dios o no sé, el universo o lo que sea. Y me gustó mucho esta idea que dijiste, Luis, de no compartir el conocimiento, sino más bien descubrirlo o encontrarlo por uno mismo. Así para, no lo sé, quizá encontrar experiencias o algo que se pueda buscar en el trayecto y tratando tal vez de no a, a- ¿sí se dice acaparar? O sea, no tener como todo este conocimiento, sino que haya más, ¿cómo lo puedo decir? Individuos que tengan su propio conocimiento.
Ok, bueno, eh, vamos a dar continuación a la lectura. Los siguientes párrafos son Fedro, Sócrates, Fedro, y posteriormente vamos a dar lugar a al habla preciosa. Ok, bueno. Fedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates, el caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Pedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tébano dice. Sócrates, así pues, el que piensa que al dejar un arte por escrito, y de la misma manera el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Luis, me parece que le puedes dar continuación a la lectura ya, por favor. Sí, es que se me trabó el audio, entonces como que dejé de escucharlos. Sí, no te preocupes. Y ahora, este párrafo mío. Pedro, Pedro, Sócrates, Pedro. Pedro, Sócrates, de Egipto, Sócrates, Sócrates. El caso es, amigo mío, que, según se dice en el templo de Zeus en Donona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres entonces, cuando no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían, que se conformaban con oír a una encina o una roca, solo con que dijesen una verdad, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en sí lo que dicen, es así o de otra manera. Tienes, eh, tienes razón al reprenderme. Y lo de las letras pasa lo que el tebano dice, Sócrates. Así pues, que al dejar una manera firme por el estar hecho de estar en letras, rebosa la ingenuidad de las palabras escritas son algo. Para el que las sabe, que un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Ok, voy yo. Y bueno, Fedro, qué bien se te da, Sócrates, hacer discursos de Egipto o de cualquier otro país que se te antoje. Sócrates. El caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus en Dodona, las primeras palabras proféticas venían de una encina, pues los hombres de entonces, como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír una encina o una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente. Según quien sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Fedro, tienes razón al reprenderme, y pienso que con lo de las letras pasa lo que el tebano dice. Sócrates. Así pues,
El que piensa que al dejar un arte por escrito y de la misma manera el que lo recibe, deja algo claro y firme por el hecho de estar en letras, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción de Amón, creyendo que las palabras escritas son algo más, para el que las sabe, que es un recordatorio de aquellas cosas sobre las que versa la escritura. Bueno, de este texto o de este párrafo me parece muy curioso el cómo relata la manera en que nuestro pensamiento ha ido cambiando, ha ido evolucionando. em, en la parte en la que dice que los hombres de entonces no eran sabios como los jóvenes de ahora. Creo que sigue teniendo mucha repercusión ahora en la actualidad, porque sí es cierto que cada vez vamos adquiriendo un conocimiento un poco más grande en cuestión de ciencia, en cuestión de tecnología, en cuestión de todo lo moderno. Y bueno, me parece un párrafo con mucha razón. Sin embargo, también después cuando dice Sócrates que el que piensa al dejar un arte por escrito y de la misma manera el que lo recibe, rebosa ingenuidad y en realidad desconoce la predicción, creo que no es siempre cierto, puesto que hay muchas cosas, mucha información que es muy valiosa y que se deja por escrito. Me parece que esta idea está un poco errónea, sin embargo, pues es respetable para muchos, es entendible, aceptada. Y bueno, nada, me parece que es un párrafo lleno de verdad y de razón. Ok, ahora me toca hablar a mí. Espero no trabarme porque me estaba fallando un poco el internet. Y bueno, yo logré entender en el párrafo lo que dice Sócrates es que las primeras, por decirlo así, parte de la escritura eran dichas hacia los hombres por parte de otro hombre parado encima de una roca, lo que había entendido. Y la mayoría de los hombres eran ingenuos o un poco ignorantes y pensaban que lo que decía esa persona era verdad. A lo que Sócrates le dice a Pedro, lo bueno que él es joven y que no es tan ingenuo y que no solamente debes de creerle a alguien porque él te está diciendo que dice la verdad, sino que debes conocer más a esa persona en profundidad para saber si lo que dice es cierto o conocer si está hablando con la verdad o distorsionándola a su punto de vista. Yo creo que es algo que puede muy bien en la actualidad, en nuestras relaciones personales y en nuestras relaciones. Y ya. Ok, bueno, de lo que llegué a captar o entender un poco de lo que se estaba hablando es que eh, remarca casi parecidamente lo mismo a lo que hablamos anteriormente, que es igual el conocimiento que es transmitido de alguien que conoce algo, pero pues al pasarlo, pues no da como todas estas, eh, como todos los puntos de vista que tuvo al momento de coleccionar estos conocimientos. Así como mencionó mi compañera Amairani, eh, siempre va a pasar que generaciones adelante de una anterior siempre van a ser mejores. En este caso, por ejemplo, esta generación es mejor en el sentido de conocimiento. Ah, hay mayor conocimiento con cada eh, momento que sucede. Y pues de este conocimiento que se va recopilando, pues para algunos ya es un poco más inherente, si se le puede decir así, o sea, que ya viene con nosotros. Obviamente nosotros ya tenemos un conocimiento más grande que los seres humanos que empezaron a habitar hace miles de millones de años, entonces
el conocimiento se tiene que ir formando de una forma, pues, personal. Y en cuanto al segundo párrafo que mencionó Sócrates, menciona que porque algún texto o algún conocimiento, ajá, esté plasmado en letras, no de todo como el panorama, si se le puede decir así. Y pues sí es algo un poco ambiguo, ya que pues sí hay textos, en este caso, al menos nosotros los seres humanos tenemos libros o alguna cosa del pasado que podemos estudiar en el presente. Y pues algunas podríamos verlas que son verdad, así como otras, no lo sé, pueden ser mentira. O sea, no se puede prestar a que sí sean verdad, pero tal vez algunas no. Ya depende de cada persona. Sí, claro, yo creo que toda información se presta a interpretación dependiendo de la persona que la esté leyendo, que la tenga en manos. Pero bueno, vamos a seguir con el último párrafo y este ya va a ser de corrido y empezamos. Pedro, exactamente, Sócrates. ¿Por qué es que es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura? En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podría llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero eso sí, con que una vez algo haya sido expuesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no, y son maltratados o vituperados injustamente. Necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Pedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Ok, ya me toca a mí leer lo mismo, pero a mí. Eh, Pedro Sócrates le había dicho, exactamente, Sócrates, porque es que es impresionante, Pedro, lo que pasa con la escritura, y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más antiguo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrás llegar a creer como si lo que dicen fueran pasándolo, pero si alguien pregunta, queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Por eso sí, con que una vez haya algo, con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igualmente como aquello que importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni ayudarse a sí mismas. Pedro, exacto en todo lo que has dicho. Ay, perdón. Bueno, sigo con la lectura. Fedro, exactamente, Sócrates. Porque es impresionante, Fedro, lo que pasa con la escritura y por lo que tanto se parece a la pintura. En efecto, sus vástagos están ante nosotros como si tuvieran vida, pero si se les pregunta algo, responden con el más altivo de los silencios. Lo mismo pasa con las palabras. Podrías llegar a creer como si lo que dicen fueran pensándolo, pero si alguien pregunta,
queriendo aprender de lo que dicen, apuntan siempre y únicamente a una y la misma cosa. Pero, eso sí, con que una vez haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier. Igual entre los entendidos que como entre ellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, necesitan siempre la ayuda del Padre, ya que ellas solas no son capaces de defenderse ni de ayudarse a sí mismas. Fedro, muy exacto es todo lo que has dicho. Bueno, a mí este párrafo me parece que se centra mucho en la ignorancia, porque pues sí es cierto lo que dice de, bueno, lo que mencioné anteriormente, las interpretaciones, es que muchas veces las personas pueden creer que saben algo, pero lo único que hacen es adquirir el conocimiento técnico sin comprender lo que realmente es lo que quiere decirte esa información. Bueno, creo que hace mucha referencia a la ignorancia, vuelvo a lo mismo. Em, Muchas veces no somos capaces de entender todo lo que se nos quiere decir, toda la información que tenemos en nuestras manos. em, Muchas veces no somos capaces de comprenderla, de entenderla y de interpretarla al mismo tiempo. Y creo que eso es algo que nos hace mucha falta practicar, por así decirlo, llevarlo a cabo en nuestro día a día, porque pues una persona ignorante debe ser muy difícil de tratar. Y bueno, obviamente no me excluyo de eso, porque claro que hay cosas que no conocemos todavía y muchas otras que nos hacen falta descubrir. Pero pues sí, creo que hay que tener muy presente el tema de la ignorancia en nuestra vida diaria. Bueno, yo no logré entender mucho de aunque se centra mucho en lo que es la escritura total, eh, ya que dice que la escritura prácticamente son las palabras que están plasmadas por algún motivo en algún lugar y que a veces si tratamos de buscar el significado o el entender por qué están ahí, no lo vamos a entender, ya que solamente es algo que está plasmado y solamente la persona que lo escribió sabe el por qué lo hizo. Yo creo que así pasa mucho en, pues en la vida diaria cuando se lee a lo mejor poemas, escritos, libros. A veces, por decirlo, los libros, a veces nosotros podemos pensar o nos parecen entretenidos por las historias que nos cuentan, aunque realmente la que los escribió los pudo haber escrito por otro motivo o para poder expresar lo que ellos sentían. Y eso fue lo que yo pude interpretar. Bueno, creo que a mi compañero se le traba un poco, pero bueno, yo creo que se arreglará. Eh, Vuelvo a lo mismo, parezco disco rayado. Eh, Menciona, o lo que yo entendí fue es lo mismo, que el conocimiento tiene que ser eh, obtenido mediante estas vivencias o experiencias que vas teniendo durante la vida. Y a pesar de eso, hay algunos conocimientos que son plasmados, por ejemplo, en escritura, cualquier tipo de escritura, en cualquier tipo de material. Si no se tiene un contexto, se, se puede dar a diferentes interpretaciones, como mencionabas a Mairani, que si no se pueden dar a entender lo que algo está diciendo, puede haber problemas que salgan un poco más de lo que pues no se trataba de buscar
pues, con el mismo, no lo sé, texto o cualquier cosa escrita. Eh, Creo que, como dijo Luis, eso puede resonar mucho en lo que es la actualidad, cuando, por ejemplo, alguien, no sé, algo muy simple, alguien hace una denuncia y, bueno, habrá personas que en su momento estarán del lado de la persona afectada y por el otro, pues, de la persona que agredió, no lo sé, alguna cosa así, en el caso de alguna agresión. En estos casos, si no se sabe el contexto y si no hay alguna evidencia que dé el poder proseguir con ese caso, pues no se podrá hacer nada. Y pues mientras tanto siempre habrá este como choque de ideas o sí, el conflicto que habría entre estas dos individuos o lo que fuese. Y pues sí, lo remarca muy bien en lo que dice Sócrates. Pero bueno, es lo que yo llegué a entender y pues sí. Y bueno, me parecen muy interesantes los puntos de vista que tienen ambos. Creo que cada opinión es muy, muy respetable. Y por último, me gustaría hacerles unas preguntitas. Bueno, creo que realmente es solo una, se puede englobar en una sola. Y me gustaría que pues me contaran qué es lo que opinan. La pregunta es, ¿qué es lo que este texto me lleva a contemplar y qué es lo que me llevo de este compañerismo filosófico? Esta vez puede empezar hablando Iliac y posteriormente Luis. Y al último yo les doy mi opinión, qué es lo que me llevo de este texto. Ok. La primera pregunta fue, ¿qué contemplo de todo el texto en general? Pues más que nada tener siempre esta constancia, bueno, aplicándolo ya en mi vida diaria o en general, tratar de estar siempre buscando nuevas cosas para no eh, estar como una persona que no conoce nada, no porque sea malo, sino porque la carencia de algún conocimiento puede llegar a costarte, no lo sé, quizás hasta la vida, incluso por el conocimiento más básico que sea, que no lo sé, podría ser incluso respirar. No lo sé, quizá algunas personas no lo hagan automáticamente, pero no lo sé, algunas que tengan algún problema de salud o algo así, pues necesiten la ayuda, quizá, no lo sé, tal vez psicológica o algo que pueda ayudarles a mantenerlos en eh, en, sí, en este tren de ideas que siempre tiene que estar constantemente actualizándose para poder, pues, ir llevando la cuenta. Bueno, ¿y qué me llevo de este texto? Mm, pues compagina un poco con las ideas que estaban mencionando ustedes dos y me gustaron mucho algunas que pudieron haber sido, por ejemplo, lo que había comentado, no recuerdo quién, no compartir el conocimiento, pero encontrarlo. Sí se puede, pero tratar de buscarlo por uno mismo lleva un esfuerzo quizá un poco más grande, ya que, por ejemplo, no sé, en ah, algunos conocimientos de quizá ciencia o algo así, no vamos a estar replicando a todos aquellos experimentos que fueron ya hechos desde la antigüedad hasta ahora, sino que nos los sintetizan en libros o en cosas ya un poco más
fáciles o entendibles, digeribles, si se le puede decir así, para que podamos nosotros entenderlo de una mejor manera y que sea un poco más fácil. Y pues sí, no, eh, quizá comprender también como ver las dos partes de la moneda, si se le puede decir así, que pues puede ser siempre tratando de buscar una respuesta con lo mismo, buscando una evidencia o algo que lo pueda avalar de buena forma. Ya. Ok, bueno. Gracias por compartirnos qué es lo que este texto te lleva a contemplar y pues, tu experiencia. Este, ahora voy a dar yo qué es lo que este texto me lleva a contemplar y qué es lo que me llevó de esta reunión. Me parece que este texto me lleva a contemplar mucho el tema de la ignorancia y un poco del poder, por así decirlo. Creo que hoy en día existe mucha información en muchos medios de los cuales podríamos este, saber cosas, adquirir conocimiento. Sin embargo, no lo aprovechamos como debería ser. Hay mucho campo de información que está totalmente desaprovechado porque hoy en día tenemos otro tipo de intereses. Como decía la página, el texto, en la parte de Sócrates, que decía que los jóvenes ahora no somos tan ingenuos como antes y cuando queremos solo nos centramos en lo que pues nosotros nos importa, nos interesa saber y no en todo el conocimiento que pues estamos desaprovechando. Y eso es lo que me llevó de esta reunión, el intentar aprovechar más todos los conocimientos que se me brindan de una u otra manera, pues en las redes sociales, en internet, en, en las clases, en la educación, aprovechar, tratar de aprovechar al máximo pues todos los conocimientos que tengo a la mano. Y creo que eso es muy importante para dejar de lado un poco la ignorancia. Todos los seres humanos somos ignorantes en algún punto, pero creo que sí se puede reducir en gran medida y eso es lo que me llevo de esta reunión. Luis, por favor, ahora tú danos qué es lo que te llevas de esta reunión y qué es lo que el texto te lleva a contemplar, por favor. ¿Sí me escucho? Sí, ok. Pues lo que me lleva a esta reunión, me gustó mucho el texto, ya que siento que se centra mucho en lo que es y sobre lo que nosotros los humanos solemos escuchar de otras personas. Yo creo que nos muestra cómo, bueno, los beneficios que tenemos acerca de la escritura y nos lleva a comprender tanto como lectores lo que leemos y también a tratar de comprender lo que la gente suele escribir, ya que creo que es algo. Y también una lección que yo creo que, que menciona o que yo logro entender es que a veces no debemos ser tan crédulos con todo lo que escuchamos y bueno, creo que eso es. Bueno, gracias por darnos su opinión. Em, por último, me gustaría hacer un ejercicio que es acerca de tomar una frase del texto y reflexionar acerca de ella y llevarla a nuestra vida diaria. Y si algún voluntario quisiera contar su experiencia, pues es muy bienvenida. La frase que me llama mucho la atención es la siguiente, donde Sócrates dice que el caso es, amigo mío, que según se dice que se decía en el templo de Zeus de Dodona, las primeras palabras proféticas provenían de una encina, pues los hombres entonces
como no eran sabios como vosotros los jóvenes, tal ingenuidad tenían que se conformaban con oír a una encina o a una roca, solo con que dijesen la verdad. Sin embargo, para ti la cosa es diferente, según quién sea el que hable y de dónde, pues no te fijas únicamente en si lo que dicen es así o de otra manera. Esta frase me parece interesante porque creo que se refiere a las apariencias, al centrarse antes de lo que la persona tiene que decir o, bueno, pues sí, eso en las apariencias. Me gustaría que ustedes reflexionaran y si alguna vez les llegó a suceder una cuestión así de que ustedes se centraron primero en las apariencias antes de conocer a una persona o viceversa, ellos antes de conocerlos a ustedes los juzgaron. No sé, alguna experiencia de su vida diaria que hayan tenido, por favor piensen en alguna y si alguien quiere compartirla, pues adelante. Bueno, yo lo que logré comprender es que no debemos, o sea, como que las cosas que nos dicen debemos creerlas o no dependiendo de la persona que nos lo dice. Es como tú dices, depende mucho de las apariencias o de qué tanto conozcamos a esa persona. Como tal, no tengo a lo mejor sí tengo una experiencia, no, ahorita no recuerdo muy bien, pero yo creo que es algo que le puede pasar a todos, que a lo mejor si es una persona que vemos que es mentirosa, que es cizañosa, pues obviamente no le vamos a dar mucha importancia, vamos a tratar de cuestionarlo, pero si sabemos que es una persona que se preocupa por nosotros, que todo lo que nos aconseja o nos dice es por nuestro bien y que es una persona que casi siempre habla con la verdad, pues yo creo que sí vamos a tratar de comprender lo que nos dice y de entenderla. Sí, me parece muy, muy cierto, muy acertadas las palabras que nos has dicho. Iliad, no sé si tú tengas alguna experiencia de este tipo que nos quieras compartir. Bueno, como tal una experiencia no tengo, pero sí recalcar más que nada lo que comentó también Luis, que es el que siempre nos basamos en la apariencia como tal, por alguna razón, pero, por ejemplo, podríamos decir que siempre basarse en una apariencia eh, nos sirve como para identificar qué tipo de persona es, aunque realmente no hay una apariencia definida para cada tipo de personalidad, si le podemos decir así. Y, pues bueno, al menos yo diría que mm, tal vez conocer primero una persona es como pues la primer base que tienen que sentar entre, bueno, entre, sí, digamos, dos personas, tú y alguien más. Porque así conociéndolo puedes saber si los propósitos que tiene él o ella, o eso, eh, te llegarían en algún momento a beneficiar y, o bueno, no beneficiar, sino no tener en algún momento como roce para pues evitar algún problema, quizá, no lo sé, tal vez alguna discusión, una pelea o incluso algo aún peor, no lo sé, quizá la muerte, no lo sabemos. Pero sí, siempre tratar de llevarlo todo como tranquilo, porque realmente la apariencia sí demuestra algo y tal vez algunas personas siempre dicen, no, pues la primera impresión tiene que ser buena, entonces tratan de verse lo mejor para no, pues para lo mismo, no causar una mala impresión, pero es una idea un poco mm, errónea de cómo deberíamos de conocer o llevarnos con alguna persona. Y pues sí, una experiencia no tengo como tal, pero pues se puede aplicar en varias situaciones de la vida, creo yo. Sí, claro, como dicen, creo que muchas veces nos basamos solo en la apariencia y muchas veces juzgamos antes de conocer y pues bueno, creo que si algún día se nos llega a presentar
este tipo de situaciones sería bueno pensar un poco, reflexionar acerca de lo que vimos en este compañerismo filosófico. Me parece muy importante el dejar de llevarnos pues solo por las apariencias, ¿no? En basarnos en una apariencia, porque pues muchas veces es errónea lo que nosotros pensamos al principio. Y pues es parte de un proceso también el tratar de cambiar ese tipo de mentalidad. Y pues bueno, ojalá eh, no nos llegue a suceder esto de experiencias a través de la apariencia. Y bueno, muchas gracias por compartirnos lo que piensan acerca de esta situación. Y creo que con esto terminamos la etapa contemplativa de nuestro compañerismo filosófico y damos inicio a la metaconversación. Em, Me gustaría saber si les gustó este compañerismo filosófico, si tienen alguna duda que quieran externar, alguna pregunta, pues no sé, los escuchamos. Pues a mí la verdad es que me quedó todo claro. Pues sí, estuvo bien. Fue un compañerismo lo suficientemente bueno. Solo que sí estuvo un poco, o sea, en cuanto aquí, en físico, un poco incómodo porque es un poco de calor, pero sí, no es como que vaya consecuentar en algo más, pero sí me costó un poquito más de trabajo pensar en y razonar las ideas que se estaban mostrando. Sí, creo que muchas veces las cuestiones externas o ajenas a nosotros hacen un poquito difícil esto de reflexionar y de ponernos a pensar, porque pues de una u otra forma son distractores. Pero creo que salió bien, creo que concluimos y llegamos al punto que queríamos, que era pues dar nuestra opinión y reflexionar acerca del texto oralidad versus escritura. Creo que estuvo muy bien y pues bueno, si ya no tienen algo más, alguna otra cosa que aportar, pues damos por finalizada esta sesión del compañerismo filosófico. Muchas gracias por asistir, por comprometerse y por concentrarse a pesar de todos los distractores externos a nosotros. Y pues bueno, esto ya sería todo. Mm, Gracias y esto. Bueno, por mi parte ya es completo. Ok, muy bien.